Ok, todos los videos están ya acomodados en lista de reproducción, así que si se meten dentro del canal, si se meten en la sección donde dice listas o playlists en inglés, ahí va a estar presente todas las listas de reproducción, dependiendo del libro, ¿verdad? Tenemos otra lista que es sobre temas, ¿verdad? Temas bíblicas, por ejemplo, las dogmas con respecto a la Santísima Virgen, ¿verdad? Que ella es Madre de Dios, que ella es Arca de la Nueva Alianza, que ella es ah, ah, sin pecado concebida, Virgen perpetua, todas esas dogmas y doctrinas que tenemos en la Iglesia Católica. Y entonces ahí van a estar presente todo de manera organizada para que puedan ver todo. Y también pueden cambiar la velocidad del video según sus gustos, más lento, más rápido, ¿verdad? Según sus gustos. Entonces, ya vamos a empezar aquí con el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro que van a encontrar en cualquier Biblia, ¿ok? El libro de Génesis, am, vi- eh, en hebreo se llama Bereshit y quiere decir en el principio. No son las primeras palabras o la primera palabra del libro de Génesis. En griego es, de hecho, la palabra Génesis viene del griego, ¿ok? Y en el griego quiere decir comienzos o principios. Entonces, ¿qué quiere decir? Génesis quiere decir principios, comienzos, ¿verdad? Principios. Entonces, es el libro de los principios. Ahora, el autor es el profeta Moisés, fue escrito por el profeta Moisés, ¿ok? Más o menos en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces, esto estamos hablando de como casi 1300 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y fue escrito por el profeta Moisés, pero se lo escribió a los israelitas. Entonces tenemos que entender la mente de los israelitas, cómo pensaban las personas en ese tiempo, qué manera de hablar tenían para poder conocer lo que están diciendo. Por ejemplo, si alguien dice colgaron los tenis, ¿verdad? En español, no quieren decir que literalmente están colgando unos tenis o que juegan deporte o algo, sino está hablando de que una persona falleció. Entonces, uno necesita entender la manera de hablar de países como México para conocer lo que están tratando de decir y no suponer nuestras tradiciones o nuestras creencias en el texto, ¿ok? Ahora vamos a empezar a hablar de la gran lección de Génesis capítulo 1, porque hoy vamos a leer Génesis capítulo 1. La gran lección de Génesis capítulo 1 es que Dios es la fuente de todas las cosas. Entonces no debemos de adorar al sol, ni a la luna, ni a la tierra, porque todo es creado por Dios, es una creación. Si no es Dios esas cosas. Dios creó esas cosas. Nos fuimos creados por el amor de Dios, por su propia libre elección. Entonces, Dios mismo tomó la decisión de crearnos y lo hizo por su propia libre elección. No lo hizo porque le hizo falta algo. No, a Dios no le falta nada. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, en sí Dios no está perdiendo nada. Pero Dios quiere que nos hablemos por nuestro bien, porque Él nos ama, sino porque Él gana algo o que le falta algo. ¿Sí? Eso sería incorrecto. A Dios no le falta nada. Entonces, ¿por qué Dios nos creó? Nos creó para que nosotros experimentemos el amor. ¿Sí? El amor de Dios, el amor hacia el prójimo, porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, Él es amor en abundancia. Él decidió crear los seres humanos para que también nosotros, creados en su imagen y semejanza, sigamos su ejemplo y experimentamos el amor a Dios, el amor hacia el prójimo. Entonces lo hizo por amor. Entonces Dios creó a los humanos para vivir en comunión con Él y por su gracia representarlo en la tierra, ¿verdad? Eso es, nosotros somos creados y somos bautizados, ¿verdad? Nosotros podemos participar en
en lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿sí? Cuando nosotros sufrimos, podemos juntar nuestros sufrimientos con los sufrimientos de Jesús para sanación de las almas en el purgatorio, ¿verdad? Para el arrepentimiento de las personas que no se quieren arrepentir, para nuestros pecados, ¿verdad? Lo podemos hacer. Eso está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Pero también Jesús, cuando él caminaba la tierra, él era sacerdote real. Él era rey, profeta, y nosotros podemos participar en eso también. Participamos en su sacerdocio cuando lo representamos en la tierra. Somos llamados para representar a Dios en la tierra y estamos participando en el sacerdocio de Jesús. Cuando hacemos eso, ¿ok? También podemos participar en la soberanía de Jesús, porque Él es rey. Y eso lo hacemos cuando gobernamos con justicia, con bondad, con paz, ¿verdad? Para que reine la paz. Cuando reinamos así, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y también podemos participar en la acción de Jesús como profeta. Cuando nosotros experimentamos la revelación de Dios y cuando lo compartimos a los demás, ¿sí? Todo esto es un acto de amor cuando representamos a Dios en la tierra, cuando gobernamos con justicia, bondad y paz, cuando experimentamos y compartimos la revelación de Dios, predicamos, evangelizamos, todo eso es un acto de amor. Nosotros podemos participar en esto, ¿sí? Entonces podemos ahora empezar con Génesis capítulo 1, ¿ok? Génesis capítulo 1 empieza con esas palabras. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, Dios es el creador. No debemos de adorar a ninguna otra cosa más que Dios. Dios es el único que merece nuestra adoración. Él es un único Dios, ¿sí? Aquí está hablando de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, juntos, un solo poder, ¿verdad? Como habíamos leído en el credo de Atanasio hace unas semanas, ¿eh? ¿Sí? Y si no han visto eso, vean por favor el video de Mateo capítulo 28, ¿ok? Un solo poder divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon el, todo el universo, ¿ok? No solamente crearon toda la materia, pero la, según la teoría de relatividad general, al crear materia, necesitas espacio, ¿verdad? Para que la materia ocupe espacio. Entonces es como decir, tengo la materia, ¿dónde lo voy a poner? Tengo que tener espacio para ponerlo. Entonces, al crear la materia, se crea que el espacio también, donde se va a poner la materia. Pero según la, la teoría de relatividad general, el espacio y el tiempo están intrínsecamente conectados. No puedes tener el espacio sin el tiempo, ni el tiempo sin el espacio. Al crear la materia, Dios creó también el espacio. Y al crear crear el espacio, está creando también el tiempo. Entonces el tiempo, ¿sí? La duración, tiempo o duración, fue creado por Dios. Eso quiere decir que antes del tiempo existía Dios. Algunos preguntan, bueno, ¿cómo existe Dios? ¿Alguien existió antes de Dios para crearlo? No, porque si no, Dios no es Dios, sino ese ser o esa cosa que lo creó ahora sería Dios, ¿sí? Entonces Dios no fue creado por nadie, sino que Él existió desde antes del tiempo y por lo tanto existió desde la eternidad. ¿Verdad? No hubo ningún punto donde fue creado la Santísima Trinidad. Incluso el tiempo fue creado por Dios y por lo tanto no podemos decir que Dios tuvo un principio, ¿sí? En las Escrituras dice que Él es el primero y el último. Esto quiere decir que Él es el Creador Todopoderoso que creó, ¿verdad?
todo el universo. No existe ningún Dios antes de él, él es el primero, y no existirá ningún Dios después de él, él es el último. Y ahora, en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 337, nos dice que la creación es presentada en Génesis capítulo 1 simbólicamente como una sucesión de 6 días. Entonces, ¿por qué es una sucesión de 6 días? O, de hecho, si nos fijamos, si incluimos también en Génesis capítulo 2, sería 7 días. El primer día esto, el segundo día esto, tercer día esto, cuarto día esto, quinto día esto, sexto día esto, y el séptimo día Dios descansa. Así es como lo dice en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué simboliza este número 7? El número 7 representa la perfección. Por eso si leen el libro de Apocalipsis, dice que el Cordero tiene 7 ojos y 7 cuernos. Si leen el libro de Apocalipsis van a leer eso. ¿Qué es el Cordero? ¿O quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo. ¿Por qué dice que tiene 7 ojos? Porque Él mira todo. Es el número de perfección. Él tiene visión perfecta. Mira todo. ¿Por qué dice que tiene 7 cuernos? Porque el cuerno representa poder. Él tiene poder perfecto. Él tiene todo el poder. Él es omnipotente. También el número 7 representa inauguración de un templo. Hay mucho simbolismo entre la creación de un templo y el número 7. Por ejemplo, aquí están unos ejemplos y también tengo las citas ahí. Nos lo pueden escribir o lo pueden ver de nuevo. Pueden pausar el video si lo están viendo, ¿verdad? El video. La construcción del tabernáculo. ¿Ustedes saben qué era el tabernáculo? Vamos a leer eso en el libro de Éxodo. Dios mandó a Moisés a crear un tabernáculo, ¿sí? Era prácticamente una tienda donde iba a estar Moisés con Dios. Ahí iba a bajar Dios para estar ahí presente con su pueblo. Entonces Dios le dijo, construye este tabernáculo donde yo voy a estar, donde va a estar mi presencia. Sí, ahí voy a estar, ahí va a estar mi presencia. Se completó en 7 etapas, siete pasos. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 40. La ordenación de un sacerdote en el Antiguo Testamento, libro de Levítico, duraba 7 días. El templo del rey Salomón tardó 7 años en construirse. Y eso está en Primera de Reyes. Y se dedicó a Dios durante un festival de 7 días. 7 días que tuvo lugar en el séptimo mes. 7, 7, ¿verdad? 7 días, séptimo mes. El discurso que dio el rey Salomón para dedicar el templo a Dios se expresó en 7 peticiones. 7, 7, 7. ¿Verdad? Representa templo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que Dios construyó el universo para ser templo. ¿Para quiénes? Para los seres humanos. Entonces, Adán y Eva eran sacerdotes, representando a Dios en la tierra. Iban a seguir ese ejemplo de Dios. Vamos a ver ahora lo que Dios va a hacer. Aquí dice en el versículo 2, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, ¿esto qué representa para nosotros? Bueno, cuando Dios creó todo, la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Esto qué quiere decir? Sin orden porque no había lugar para que existiera la vida que Dios va a crear. Vacío porque aún no estaba esa vida que Dios quería crear. Entonces, vamos a seguir leyendo y vamos a leer cómo Dios formó espacio, o sea, formó un lugar para que existieran los peces, para que existieran los aves que vuelan, para que existieran, para que existieran todos los animales, los seres humanos también. Y luego también creó esas criaturas. Entonces vamos a ver cómo Dios lo va a cumplir. Vamos a ver que en el día 1 dice, Dios creó la luz. Día 2 el firmamento y mares. Día 3 tierra y plantas. Entonces, esto resuelve el problema que la tierra está sin orden. Por lo tanto, hizo la luz para que se pueda ver
organizó el firmamento y mares, es decir, un lugar para que estén donde estén los aves, los pájaros, y un lugar donde estén los peces y las criaturas del mar. Y luego el día 3 construyó la tierra donde vamos a pisar los seres humanos y los animales. Y también plantas para decorar, también, ¿verdad? Entonces, y también para que puedan, por ejemplo, comer, ¿verdad? Los animales y las personas. Entonces, al hacer esto, Dios está agarrando ese falta de orden y está construyendo orden. Y eso es lo que hace Dios, agarra el caos, agarra lo mal y lo hace algo bueno. ¿Sí? Entonces, toda la maldad que existe, Dios lo hace algo bueno, más grande que lo que nos imaginamos. Pero también el otro problema, ¿qué dice? Dice que estaba vacío. El versículo 2 estaba vacío. Eso quiere decir que no había vida. Entonces, ahora Dios en el día 4 lo que hace las luminarias, es decir, el sol, ¿sí? La luna, ¿para qué? Para señales. Y ahorita lo vamos a leer. Día 5 hizo las criaturas marinas y voladoras, es decir, los pájaros, los aves en el cielo y todas las criaturas que están en el mar. Entonces empezó a llenar aquí, llenó el firmamento y llenó los mares. Día 6 y hizo Dios los animales y los seres humanos y ahora está llenando ¿qué? El vacío que está sobre la tierra. Entonces Dios está arreglando el problema de que está sin orden y vacío. Dios está arreglando ese problema. Y noten cómo está conectado el día 1 con el día 4, día 2 con el día 5, día 3 con el día 6. Luz y luminarias, firmamento y mares. Y acá tenemos los aves, los pájaros y las criaturas marinas. Tierra y plantas, tenemos animales y seres humanos. Entonces, día 1 está conectado con el día 4, día 2 con el día 5, día 3 con el día 6 y están separados por 3 días. ¿Qué representa el número 3? La Santísima Trinidad. Entonces eso refleja el hecho de que todo lo que vemos y todo, incluso lo que no podemos ver, fue creado por Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad. Entonces la semana de la creación se culmina con la creación de los seres humanos. Entonces los seres humanos son el pináculo de la creación de Dios. Noten aquí también dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Voy a bajar aquí tantito. Noten que ahí está presente el Espíritu Santo. Pero antes de bajar, ahí está presente. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Ruach Elohim, el Espíritu Santo. O el Espíritu de Dios, perdón. El Espíritu de Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Pues ahí está presente el Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios Hijo? Es decir, el verbo de Dios. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver que Dios va a hablar. Dice, Dios dijo que se haga la luz. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Cuál idioma está hablando Dios? Cuando Dios creó todo, ¿cuál idioma estaba hablando? Aquí está la enseñanza. Dios no estaba hablando en el sentido de que Dios tiene, por ejemplo, había ondas de sonido saliendo de Dios, por ejemplo, transmitidas por todo el universo o algo así. Sino lo que esto representa es que simboliza que lo que Dios quiere, eso es lo que sucede. Simplemente con Dios, con que sea parte de la voluntad de Dios, se hace. ¿Ok? Y esto también simboliza el hecho de que la palabra de Dios, Dios Hijo, estaba allí presente, porque ¿qué es cuando tú hablas? Es una expresión de tu palabra interna, ¿sí? Entonces, esto representa que ahí estaba presente también la palabra de Dios. Dios creó por medio de su palabra
como dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos explica que Dios Padre creó por medio de quién, del Hijo. Eso nos dice que el Hijo es creador. ¿Cómo es creador el Hijo? Sí, porque Él es Dios. El Espíritu Santo también, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo juntos, ¿verdad? Con un solo poder. Crearon todo el universo. Y eso es lo que nos está expresando esto. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el párrafo 337 que Génesis capítulo 1 nos expresa estas realidades de forma simbólica. Tenemos que ver más a fondo. Y por eso en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y también dice que todo lo que está creado fue creado por el verbo. ¿Quién es el verbo de Dios? Nos dice el versículo 14, es el Hijo, Jesucristo. Ahí está presente con el Padre y el Espíritu Santo creando. Y ya habíamos hablado de esto, por favor, miren el video de Mateo capítulo 28. Ahí expliqué los credos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El Hijo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esto quiere decir que Dios Padre, al contemplarse, hace una imagen de Él mismo, perfecta, infinita, y esto es por decir, la producción del Hijo, pero en realidad no es una producción en tiempo, sino en eternidad, desde siempre. El Hijo estaba siempre con el Padre, siempre en relación, y como recibe todo del Padre desde la eternidad, se llama el Hijo, igual como un hijo recibe todo de su Padre. Y por eso decimos engendrado, no creado, no fue creado, existió desde siempre. Son personas coeternas, existían todos juntos desde siempre. Se le llama al Hijo el verbo del Padre o el verbo de Dios porque Él es el terminus de la eterna procesión del intelecto en Dios. Lo que acabé de explicar se suma en esas palabras. Se llama el verbo del Padre, ¿por qué? Porque Él es el términos. ¿Qué quiere decir términos? Esto es una palabra en latín que quiere decir que Él es el resultado, para ponerlo de esa manera, el resultado de la eterna procesión del intelecto en Dios. Hay una eterna procesión del intelecto de Dios, en Dios, y eso, el resultado es el Hijo. Bueno, cuando Dios Padre siempre conocía, ¿verdad? Se conocía desde siempre y por lo tanto desde siempre existía el Verbo, el Hijo. También el Espíritu Santo también conocido como el Espíritu de Dios, lo vemos en el versículo 2. El Espíritu Santo, también conocido como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo o simplemente el Espíritu. Él es el amor del Padre y del Hijo. Ahora pregunta, ¿hubo algún momento en la eternidad donde el Padre no amaba al Hijo o el Hijo no amaba al Padre? Absolutamente no, ¿verdad? Siempre se amaban y por lo tanto siempre existía el Espíritu Santo. Por lo tanto, son coeternas, existían juntos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existieron juntos desde siempre, coeternos. Y Él es Dios igual que el Padre y el Hijo. Uno no es más Dios que el otro, son coiguales. La misma naturaleza divina, son idénticos a la misma naturaleza divina. ¿Ok? Y también con el Espíritu Santo decimos, el Espíritu Santo es el terminus, es el resultado de la eterna procesión de la voluntad en Dios. Entonces Dios se ama, ¿verdad? Esa es parte de la voluntad de Dios, igual como es natural, ¿verdad? Para el hombre también, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, ¿sí? La voluntad de Dios es amor. La procesión de este amor resulta en el Espíritu Santo. Dios siempre amaba al Hijo, el Hijo siempre amaba al Padre y por lo tanto siempre existía el Espíritu Santo. Y por eso decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora, el versículo 2 nos dice que el Espíritu Santo estaba allí. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
¿Por qué dice que las tinieblas cubrían la superficie del abismo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que había nubes, nos dice el libro de Job, capítulo 39, versículo 8. Había nubes que cubrían esas aguas. Había un caos de agua, pura agua que cubría la tierra, y encima de las aguas estaban las nubes cubriendo pura oscuridad. Y ahí está presente el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, listo para crear vida, listo. Noten, ahí está quién, el Espíritu Santo, está agua, y ahora va a empezar creación. Esas tres cosas, creación, Espíritu Santo, agua, igual como en el bautismo, está presente el agua, está presente el Espíritu Santo, y nosotros nos formamos en una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. También como la historia de la arca de Noé, también. El arca de Noé estaba ahí la agua, obviamente, una nueva creación, porque ahora va a empezar Dios de nuevo, nueva creación. Tenemos la agua y también tenemos el Espíritu. Acuérdense cuando salió Noé, cuando se estaba bajando el agua, ¿qué hizo? Sacó una, una paloma, y la paloma representa el Espíritu Santo. Entonces, hay estas conexiones desde el principio con el arca de Noé, con el bautismo, ¿sí? Ahora el versículo 3 nos dice, entonces dijo Dios, sea la luz, que se haga luz. Y hubo luz, simplemente con, con que Dios lo quiera, se va a hacer. Dios vio que la luz era buena. Entonces, simplemente con Dios, con que sea parte de su voluntad, esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer, se hace, simplemente así. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces, Dios es la fuente de toda bondad. ¿Ok? Esa es una enseñanza que recibimos de eso. La luz también representa la inteligencia que Dios no, para estar en comunión con Dios. San Antonio de Padua, de hecho, habla de esto. San Antonio de Padua. Y noten que dice que Dios miró que era bueno. Esto quiere decir que durará. Y de hecho, ahorita voy a hablar un poco más sobre esto. Ahora, antes de continuar, es interesante que San Agustín dice que en el primer día fueron creados los ángeles. Y esto lo toma él dice, aquí donde dice en el principio Dios creó los cielos, es plural, también incluye el cielo y todo lo que está dentro en el cielo con Dios, o sea, los ángeles, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, si no es esto, entonces sería el versículo 3 dice San Agustín, cuando dice, sea la luz, los ángeles son luz, que reflejan la luz de Dios, la luz de Dios. Son una luz que reflejan la luz de Dios, y por lo tanto aquí está hablando de los ángeles, dice San Agustín. Pero también hay otros padres de la iglesia que dicen que no fueran, hay otros padres de la iglesia que dicen que los ángeles fueron creados antes de cualquier creación física. Entonces no fue en el primer día, porque ese es el primer día en cuestión de la creación física, dicen otros padres de la iglesia. Por ejemplo, San Gregorio Nacianceno, también lo dice San Juan Damasceno. Entonces, pueden tener cualquier opinión ustedes, pero lo que sí están de acuerdo todos los padres de la iglesia es que la creación de los ángeles sucedió antes de la creación de los hombres. Eso sí, están unánimes en eso. ¿Ok? Entonces, antes de que fueron creados los seres humanos, los ángeles fueron creados. ¿Ok? Y ahora dice que Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué dice que Dios separó la luz de las tinieblas? No dice que Dios, no dice ahí explícitamente Dios creó las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? Porque las tinieblas representa ¿qué? Representa, es la oscuridad, representa maldad en la Biblia. Dios no hizo la maldad.
Noten la analogía que nos da las escrituras aquí. Existe la luz, ¿verdad? La luz brilla. ¿Qué es las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? Es falta de luz. Igual como la maldad no es algo creado, no es algo creado por Dios, sino es simplemente la falta de bondad, ¿sí? Igual como cuando tú tocas algo y está frío, no existe, por decir, energía fría. No estás recibiendo energía fría, sino lo que está pasando es que la energía que tú tienes guardado, entonces cuando tú tocas algo frío, ¿sí? Es porque se está transmitiendo esa energía de que te da la temperatura a las manos. Y por eso se siente frío, porque estás perdiendo la energía, no porque estás recibiendo energía fría. Entonces el frío es falta de energía, ¿sí? Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. Esto representa que la luz brilla. ¿Qué son las tinieblas? Son, las tinieblas es falta de luz. Como existe la maldad, pero la maldad no fue creado por Dios, sino que es simplemente falta de bondad. ¿Ok? Y también el versículo 4, ¿ok? Vamos a brincar el versículo 4. Oh, ya estamos en el versículo 4, perdón. San Antonio de Padua, santo muy importante. Bueno, él conocía muchísimo de la Biblia. Yo no sé si ustedes sabían, pero él era muy inteligente en cuestión bíblicamente. Y una de las cosas que él decía es, noten cómo dice en Génesis capítulo 1, versículo 5, dice, y Dios llamó a la luz día y las tinieblas lo llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana, un día. San Antonio de Padua dice, así como la aurora es el principio del día y el fin de la noche, así también la contrición, ¿sí? Es el fin del pecado y el comienzo del arrepentimiento. Entonces, al sentirnos mal, al reconocer que hemos ofendido a Dios y sentirnos mal por eso, eso es el fin del pecado y el comienzo del arrepentimiento, ¿no? Ahora estamos arrepentidos, podemos arrepentirnos y decir, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Y luego cita Efesios 5:8 y Romanos 13:12. Entonces él conocía muchísimo de la Biblia. Dice, lo conecta esto con Efesios 5:8. Miren lo que dice aquí San Pablo. Dice, ustedes antes de recibir dice, ustedes antes de recibir esta revelación de Jesús, esta gracia de Jesús, antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. ¿Sí? También mencionó Romanos 13:12. Aquí dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejamos de hacer las cosas propias de la oscuridad. Ya, ¿verdad? Y revistámonos de la luz, como un soldado se reviste de su armadura. Entonces somos hijos de la luz, pertenecemos a la luz. En realidad, como dice Juan 1:3, dice, la verdadera luz del mundo es Jesucristo. Recibimos su luz y podemos ahora vivir según esa luz. Igual como viene la noche y luego llega el día, ahora ya ha llegado, ya ha pasado la oscuridad, ahora llegó la luz, ¿sí? Entonces, el ateísmo es al revés. Aquí estamos en la luz. Cuando el día que moriramos vamos a morir y ya llega la oscuridad. Pero no, es al revés para nosotros los cristianos, porque reconocemos que en el pecado, vivir en pecado, eso es oscuridad, pero al salir de allí hemos encontrado la luz. Y el día de nuestra muerte podemos estar en gracia y estar con Dios, aunque pasemos por el purgatorio, pero vamos a estar con Dios, ¿sí? Otra cosa que quiero decir es el hecho de que noten cómo Dios llamó a la luz día y a las tinieblas lo llamó noche. Esto de nombrar, esto es expresión de dominio. Dios tiene soberanía. Dios tiene dominio sobre estas cosas.
Y ahora después vamos a leer cómo Adán va a llamar a los animales, representado que él está siguiendo el ejemplo de Dios. ¿Ok? Ahora, noten cómo dice que la luz, la luz se separó de las tinieblas. Eso también representa ¿verdad? El pecado. Y ahora nos puede iluminar las escrituras y también vamos a leer lo que dice Santo Tomás Aquino sobre los ángeles y la caída de los ángeles. Los santos ángeles, los ángeles en el cielo, am, nunca rechazaron a Dios, permanecieron en comunión con Dios y así lo estarán por la eternidad. No va a haber cambio. Mientras que los ángeles caídos, los ángeles que se volvieron demonios al rechazar a Dios, serán así para siempre, siempre contrarios a la voluntad de Dios. Nunca se van a arrepentir. Al tomar esa decisión, estás diciéndole no a Dios, estás rechazando a Dios y no hay manera de arrepentirte. ¿Sí? No hay manera de arrepentirte ya. La razón es porque los ángeles ya recibieron la luz de Dios, recibieron, como quien dice, lo que los seres humanos reciben después de morir. ¿Ok? Cuando tú miras a Dios de esa manera y tú lo rechazas aún así, recibiendo todo el esplendor de Dios, entonces no va a haber cualquier cosa que te pueda convertir. No hay nada más grande que Dios que te pueda convencer. Y por lo tanto, los ángeles caídos así se van a quedar, los demonios así se van a quedar. No se quieren arrepentir. Dios creó a los demonios como ángeles buenos, pero ellos decidieron volverse malos. Cuando pecaron contra Dios, fueron colocados en el infierno. Y esto está en 2 de Pedro 2:4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Por qué? Porque Dios no es misericordioso, no, porque ya no se pueden arrepentir, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. También Mateo 25:41, ¿se acuerdan? Cuando leímos el libro del Evangelio de San Mateo, dice, luego el rey, es decir, Cristo, dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Entonces en las escrituras también vemos eso. Ahora, los ángeles caídos cayeron antes de la creación de los humanos. Fueron arrojados del cielo. Y por eso dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 10:18, Jesús les dijo a sus discípulos, a los apóstoles, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Entonces, cuando San Miguel Arcángel sacó al diablo del cielo, ¿cómo esto representa la voluntad de Dios? Bueno, vamos a hablar ahorita de la jerarquía de los ángeles. Satanás era un querubín y esta era de la jerarquía más alta, ¿ok? Mientras San Miguel Arcángel era un arcángel y esa era la jerarquía, esos ángeles son parte de la jerarquía de ángeles más baja. Entonces usó un ángel de la jerarquía más baja para arrojar del cielo a un ángel de una jerarquía más alta. ¿Sí? Entonces ahora los demonios ahora tientan a los seres humanos para que también, para que también los seres humanos rechacen a Dios. Entonces nosotros necesitamos estar fuertes, ¿verdad? Seguir el ejemplo de los santos, como dice San Pablo en 1 Corintios 11:1. Sigan mi ejemplo, como yo sigo a Cristo. Jerarquía de los ángeles según Santo Tomás Aquino. Hay 9 coros de ángeles,
también conocido como 9 categorías de ángeles y 3 jerarquías. Cada jerarquía tiene 3 ángeles, perdón, 3 tipos de ángeles, y por lo tanto son 9 categorías en total o 9 coros de ángeles. Primero vamos a hablar de los serafines. Los serafines, esto quiere decir ardientes, ¿ok? Ardientes. Existen en el reino más cercano a Dios. Y esto está en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7, si gustan ver. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7, el profeta Isaías tuvo una visión y miró, describió al serafín que miraba. Se me hace que incluso eran serafines que miraban. Pero ahí está en su visión en Isaías capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículos 1 al 7. Los querubines están asociados con el intelecto y el conocimiento de Dios. Y de hecho, si se fijan en Génesis capítulo 3, versículo 24, Dios puso a, a un querubín, o se me hace que eran querubines, plural. Era un querubín o querubines, se me hace que eran querubines, con espada que se movía en todos lados para evitar o prevenir que personas entren a la, al jardín de Edén. Porque después de que los seres, Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del jardín de Edén y ahí estaban unos querubines o un querubín, no recuerdo si era plural o singular, con una espada y estaban allí estaba allí para prevenir que entraran los seres humanos ahí al jardín. Es muy interesante que estos querubines estaban ahí protegiendo el jardín de Edén, mientras un querubín, Satanás, un ángel caído, un demonio, estaba ahí en el jardín de Edén tentando, ¿verdad? A Eva. Y después Eva pecó y Adán después de ella. También habla de los querubines en Éxodo capítulo 25. Moisés construyó 2 imágenes de querubines encima de la arca de la alianza. También el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía imagen de querubines. Primera de Reyes capítulo 8 también había imágenes de querubines en el templo del rey Salomón. Ezequiel capítulo 10, el profeta Ezequiel tuvo una visión de querubines. También existen los tronos. Por ejemplo, en la misa, cuando escuchan que habla de los tronos y dominios, esos son ángeles. Los tronos, am, ellos también son de la jerarquía más alta. ¿Ok? Este coro de ángeles representan la paz y la sumisión, y ayudan a las personas a seguir la voluntad de Dios. Y Dios imparta su luz a los ángeles menores a través de ellos. Y todos estos ángeles tienen un conocimiento muy profundo de la palabra, es decir, del Hijo de Dios, ¿ok? Y ellos están en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice allí que Jesús los creó a ellos, ¿sí? Porque Jesús creó a todos los ángeles y menciona los tronos en Colosenses capítulo 1, versículo 16. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 también menciona a los dominios, ¿sí? Jesucristo creó a todos los ángeles. Él es el creador, no nomás de lo visible, sino también de lo invisible. ¿Ok? Los dominios gobiernan a los ángeles inferiores a ellos para llevar a cabo los mandatos de Dios. Después de los dominios tenemos a los virtudes y ellos siguen las órdenes de los dominios. Después de ellos tenemos los poderes. Ellos son asignados para luchar contra los espíritus malignos y frustrar ¿ok? Y ellos son mencionados en Romanos capítulo 8, versículo 38. ¿Ok? También en la última jerarquía, entonces esos 3, los dominios, virtudes y poderes, son de la segunda jerarquía. Y en la
jerarquía más baja tenemos los principados. Los principados gobiernan la jerarquía más baja. No son, por decir, los líderes de la jerarquía más baja. Y ellos protegen a los países. Y ellos también hacen anuncios anuncios a la humanidad. Son mencionados en la Biblia en Colosenses 1:16 y Primera de Pedro 3:22. Después de ellos tenemos los arcángeles, como San Miguel Arcángel, ¿verdad? Su nombre quiere decir quién como Dios. Entonces, cuando los ángeles defendieron el reino de Dios en contra de los ángeles caídos, el nombre de San Miguel Arcángel es muy importante porque nos dice quién como Dios, quién es como Dios, cómo para rebelar contra él. San Miguel Arcángel es mencionado en la Biblia en el libro de Daniel capítulo 10. Allí estaba con el profeta Daniel. También Apocalipsis capítulo 12. San Miguel Arcángel es mencionado. ¿Ok? También tenemos al arcángel Gabriel, San Gabriel Arcángel, y su nombre quiere decir Dios es mi fortaleza. Él es mencionado en el libro de Daniel también, también en el capítulo 8 y capítulo 9. También estaba allí presente con el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. También se presentó a la Santísima Virgen en Lucas capítulo 1. También tenemos al profeta, perdón, no al profeta, al arcángel Rafael. Su nombre quiere decir Dios sana. Y él es mencionado en Tobías capítulo 12, versículo 15. Y él menciona que él es uno de los 7 ángeles santos que, am, am, que, que miran a Dios o algo así. Uno de los 7. Y por eso de ahí viene la tradición de que hay 7 arcángeles. ¿Ok? Después del arcángel Rafael tenemos el arcángel Uriel. Uriel quiere decir Dios es mi luz. Dios es mi luz, ¿ok? Y algo interesante del arcángel Rafael es que él estaba ahí con Tobías. Pueden leer el libro de Tobías y ahí está el arcángel Rafael con Tobías. Podemos seguir ahora a los ángeles en general, ¿verdad? De la jerarquía más baja, el coro más bajo, los ángeles, por ejemplo, los ángeles guardianes, nuestro ángel guardián, ¿ok? Ahí está. Y ellos interceden por nosotros, están cerca de nosotros, siempre están con nosotros ellos. Entonces los serafines están más cerca a Dios, mientras el coro más bajo, los ángeles están más cerca a los seres humanos. Entonces ahí están los niveles de ángel, diferentes niveles de ángeles. Ahora podemos llegar a seguir leyendo un poco más el versículo 6. Noten aquí en el versículo 5 dice, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Entonces llega la tarde y luego llega la mañana, un día. San Alcuin aquí, ¿a dónde lo tengo? Según Alcuino de York, él dice que cuando dice hubo noche y hubo día, ¿verdad? Esto indica el fin de una obra y el comienzo de una nueva obra de Dios en la obra creativa. ¿Ok? Versículo 6 dice, entonces dijo Dios, haya expansión o firmamento, que haya firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Pues, ¿qué representa esto? Esto representa el hecho de que Dios está creando un lugar para que estén en ese lugar los aves, las criaturas que pasan volando, los pájaros y también para los peces.
Dios creó ese lugar para ellos, ¿sí? Entonces Dios no simplemente creó las criaturas, sino también el lugar donde existen. Dios creó todo el universo. Y ahora algunos dicen, bueno, el firmamento es como algo sólido, entonces el cielo es sólido. No, no está diciendo que el cielo es sólido. De hecho, vamos a ver que el firmamento tiene, bueno, antes de mencionar eso, la palabra firmamento sí indica algo sólido, pero lo está diciendo, esto se llama en, esto tiene, este tipo de, esta manera de hablar se llama, se llama lenguaje fenomenológico. Esto quiere decir que lo estás nombrando según como según la apariencia, no como es. Por ejemplo, si alguien dice, mañana a las 7 de la mañana va a subir el sol, literalmente esa persona en las noticias está diciendo que el sol literalmente se está subiendo así como, no, sino que la Tierra va alrededor, sino lo que está diciendo es que la Tierra va alrededor del sol. No está diciendo que literalmente el sol está subiendo, sino lo está diciendo según cómo se mira. En la misa, cuando se consagra el pan y el vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿por qué decimos cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, proclamamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vengas? ¿Por qué lo llamamos pan? Si ahora ya no es pan, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué decimos cada vez que comemos de este pan? Porque lo estamos nombrando según los accidentes, es decir, la apariencia, según no en verdad lo que es. Entonces, al decir que cuando uno mira para arriba, sí se mira como que hay un mar arriba, encima de nosotros, ¿verdad? Y está separándonos del mar que está abajo. Y está algo sólido allí sosteniendo los mares que están encima de nosotros, ¿verdad? Sí, sí se parece así, pero la Biblia no nos está diciendo que el cielo es sólido o algo así, o que hay aguas encima de nosotros, o hay un mar encima de nosotros. Vamos a ver que, en primer lugar, no es algo sólido porque en el versículo 14 nos dice que las luminarias, es decir, el sol, la luna, se encuentran en el firmamento. Entonces, ¿cómo van a estar dentro de ahí un pedazo sólido? ¿Verdad? No, no tiene sentido, sino que firmamento indica lo que está encima de nosotros, prácticamente. ¿Ok? Donde están donde está el sol, la luna, am, los aves también. Vamos a ver después que dice que las aves van a estar volando por el firmamento. ¿Están atorados dentro de un pedazo sólido? No, sino que no está diciendo que lo que está arriba de nosotros es sólido, no, no está diciendo eso. Es una manera de hablar, ¿ok? Y dice ahí, así fue, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces, ¿por qué no dice que lo construyó y miró que era bueno? ¿Por qué no dice que miró que era bueno? ¿Por qué no dice esa palabra bueno como lo dice con la luz? La razón es porque esto representa el hecho de que ese firmamento representa también para nosotros una separación. Estamos separados, estamos aquí en la tierra, estamos separados de lo que está arriba, pero estamos separados al fin del día de lo que está más allá, es decir, Dios. Hay esa separación, pero va a llegar el día donde no va a estar esa separación, va a llegar el nuevo cielos y nueva tierra, una nueva creación. Entonces, ya desde el principio estamos anticipando eso, cuando el cielo va a bajar a la tierra, ¿ok? Y por eso no dice que el firmamento, por eso no usa la palabra bueno, porque esa palabra bueno indica que va a durar. Entonces es algo espiritual para nosotros.
algo que representa el hecho de que va a bajar el cielo a la tierra. Versículo 9. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar, en las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces, miren cómo habla de semilla. ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra semilla? Como que van reproduciéndose, ¿verdad? Y sí, las plantas se pueden reproducir. Cuando nosotros escuchamos esa palabra reproducirse, ¿qué no pensamos en los seres humanos, cómo nosotros nos reproducimos por toda la tierra? Las plantas son símbolo de los seres humanos y por eso después vamos a leer cómo la Biblia va a empezar a usar esos símbolos de los árboles para hablar de los seres humanos. Cuando habla, por ejemplo, del pueblo de Israel, lo describe como un árbol del Líbano que crece muy, muy grande, crece muy, muy grande. Y por eso también en las parábolas de Jesús, al describir la iglesia, usa el símbolo de las plantas, como la semilla, cómo crece a ser algo grande, ¿sí? Entonces ya tenemos esa simbología desde Génesis capítulo 1. Ya tenemos ese simbolismo desde Génesis capítulo 1. Y por eso se usa las plantas, los árboles, como manera de referirse a la humanidad. Entonces estén listos porque vamos a ver mucho eso, cómo las plantas, los árboles representan a los seres humanos. Aquí es donde